damos comienzo al capítulo 29 de este libro maravilloso. Sobre el capítulo 29 de Génesis, quisiéramos escribir las palabras que se encuentran en Gálatas capítulo 6 y versículos 7 y 8, donde dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Comenzando con este capítulo, veremos que Jacob empieza a segar la cosecha de su maldad. El pasaje en Gálatas está escrito primeramente a los cristianos, pero declara una ley universal de Dios para todas las edades. Es verdad en cualquier parte de la vida. Cada hijo de Dios debe aprender la lección, que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si uno siembra maíz, siega maíz. Al sembrar algodón, cosecha algodón. Si uno siembra trigo, tendrá que cosechar trigo. Y cuando uno siembra cizaña, pues segará cizaña. Y uno descubre que esto se lleva a cabo a través de toda la Escritura. Por ejemplo, Faraón mató a los niños varones de los hebreos. ¿Y qué sucedió? Bueno, su propio hijo fue muerto por el ángel de la muerte. Acab mató a Nabot a sangre fría, y los perros llegaron y lambieron la sangre de Nabot. Elías vino donde Acab y le dijo que en el mismo lugar donde los perros lambieron la sangre de Nabot, lamerían la sangre de él. Acab quizás sonrió y pensó: bueno, simplemente me mantendré alejado de ese lugar. Sin embargo, amigo oyente, esta profecía se cumplió literalmente. También David, el gran rey de Israel, descubrió que esta era una ley inexorable que fue aplicable a su pecado. Cometió esos terribles pecados de adulterio y homicidio. Dios le perdonó su pecado, es verdad. Sin embargo, comprobó David que lo que había sembrado, eso tuvo que segar. A su hija la violaron y mataron a su hijo. Aún Pablo el apóstol sintió el peso de esta ley. Él dio su consentimiento para apedrear a Esteban. ¿Y qué ocurrió? Más tarde, a Pablo lo llevaron fuera de la ciudad de Listra y le apedrearon y lo dejaron por muerto. Ahora este hombre Jacob es la ilustración clásica de esta ley inflexible. Él vivía por su ingenio. Era algo confiado y presumido y nunca se había encontrado con la horma de su zapato. Como resultado, pensaba que no le hacía falta la ayuda de Dios. En la casa del tío Labán, Jacob encontró la horma de su zapato. No importaba cómo Jacob practicaba el engaño, el tío Labán le superaba y probaba que él era realmente un perito en los métodos que Jacob utilizaba. Jacob era el hijo menor y se hizo pasar por el hijo mayor para engañar a su padre. Labán dio a Jacob la hija mayor cuando Jacob pensaba que recibiría la menor. Jacob, pues, estaba segando lo que había sembrado. Aquí en el capítulo 29 de Génesis, encontramos que Jacob llega a Harán, se encuentra con Raquel y el tío Labán sirve por Raquel y su tío le engaña. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 29 de Génesis. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Jacob había salido de Betel, y seguía en su viaje por un período de tiempo. No se nos dice cuánto tiempo viajó antes de llegar a la tierra de Harán. Notamos aquí la importancia del agua en aquel país. Y todavía es importantísima porque en muchos lugares no se encuentra en grandes cantidades. Debía ahorrarse, y por eso, en una cierta hora del día, quitaban la piedra de la boca del pozo, y luego todos abrevaban las ovejas. Las personas sacaban el agua para ellos mismos, y luego tapaban el pozo. Es exactamente la hora cuando estaban preparándose para abrevar las ovejas, cuando Jacob entra en la escena. Y lo vemos aquí tan presumido como siempre. Escúchelo al leer los versículos 4 y 5. Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nachor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Tal vez sí le conocían.
Ahora Jacob no le conocía, pero ya tendrá su oportunidad para conocerlo. Ahora los versículos 6 al 8 prosigue esta conversación. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Note usted que Jacob acaba de llegar apenas a la tierra de ellos y ya les está diciendo cómo deben abrevar sus corderos y lo que ellos deben hacer. Esto es algo muy típico de Jacob a propósito. Pero ellos le dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 29 de Génesis. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. A propósito, el pastorear rebaños era también trabajo para mujeres en aquel entonces. Y Raquel era pastora que cuidaba las ovejas de su padre. Leamos el versículo 10 que dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Realmente no sabemos quién le mandó a él a abrevar el rebaño de Labán, pero lo hizo. Jacob realmente no sigue la ley de nadie, sino su propia ley. Él dictaba los reglamentos del juego al pasar por la vida, es decir, en la primera parte de su vida. Le hacía falta aprender una gran lección, y el tío Labán es quien va a enseñarle esa lección. Llegamos ahora al versículo 11. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Nos ha parecido siempre extraño que besara a esta muchacha Raquel, y que alzara luego la voz y llorara. Es difícil entender por qué Jacob lo hizo, a menos que fuera por su viaje tan solitario desde el momento en que salió de su casa. Había pasado esa noche solitaria en Betel, pero aún después de esa noche todavía trató de hacer un trato con Dios, y por eso sintió una tristeza en todo el camino. Recordemos que desde Betel tuvo que viajar por el mar de Galilea y luego a Siria. Tuvo que cruzar aquel desierto y quizá tuvo muchas experiencias en el camino. Al llegar al lugar a donde iba, vuelve a ser presumido, aunque no sabía nada acerca de ese lugar antes. Saluda a estos hombres de una manera positivista, como si los hubiera conocido toda la vida. Les hace preguntas y luego quita la piedra para Raquel, aunque al parecer no era la hora de quitar la piedra, pero lo hizo. Imaginamos que estuviera tan lleno de emoción que al saludar a esta muchacha Raquel, la besó y lloró. Suponemos que esta sea la explicación de este cuadro. Ahora note usted lo que dice en el versículo 12. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Note usted que él le dice que es hermano de su padre. Bueno, en realidad quiere decir sobrino. El hebreo no hace tantas distinciones como hacemos nosotros hoy en día. Si estaba emparentado, pues estaba emparentado y significaba que era hermano. Así se traduce aquí y es correcto. Pero él es en realidad su sobrino. Ahora leamos el versículo 13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Nos imaginamos que Jacob hablara de muchas cosas, el viaje que acababa de hacer y cómo había salido de su casa. No nos sorprendería que Jacob los divirtiera en la cena con la historia de cómo es que logró engañar a su hermano, y cómo consiguió la primogenitura, y cómo recibió también la bendición de su padre, y la forma en que utilizó la trampa para lograrlo, y cuán mañoso era. Sin duda les dijo acerca de aquella noche en Betel. Le dijo a Labán todas estas cosas. Ahora el versículo 14 dice, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Labán quedó convencido ahora que este era su sobrino, y le dice, en verdad tú eres pariente mío, pues quiero que te sientas como en tu casa. Ahora pasa un mes, ¿y qué sucede? Bueno, Jacob no trabaja.
Es un sobrino que ha llegado de un país lejano y está visitando a su tío. Suponemos que pensó que podía gozar del hospedaje gratuito y durante aquel tiempo galantea a la señorita Raquel. Por lo menos es cierto que la ha mirado amorosamente y creemos que ella también le miraba con amor. Ahora nos imaginamos que fuera en una mañana en el desayuno cuando tuvo lugar el incidente siguiente. En los versículos 15 al 17, escuchemos la conversación entre tío y sobrino. Entonces dijo Labán a Jacob: «Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario». Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. El tío Labán es muy astuto. ¿Quién ha dicho algo de trabajar? Jacob no lo ha mencionado. Pero el tío Labán es muy mañoso y dice que no quiere que Jacob le trabaje sin recibir salario. Y dice que está dispuesto a pagar a Jacob un salario conveniente. Francamente, usted no vive con Labán un mes sin hacer algún tipo de arreglo para pagar el hospedaje. El tío Labán es mañoso también y ahora tratará con su sobrino. Se nos presenta aquí otra hija, la cual es Lea. El tío Labán ha vigilado a este joven y ha notado que su sobrino tiene mucho interés en su hija Raquel, la menor de las 2 hijas. Se nos explica la razón por la cual sucedió esto para que lo comprendamos. Raquel es una joven bella. Los ojos de Lea, se nos dice, eran delicados, lo que quiere decir que no era nada bella. Al leer algunos de los dramas del dramaturgo griego Eurípides, se nota que cuando un joven quería decir algo favorable en cuanto a su novia, pues le decía que tenía los ojos como los ojos de una vaca. Ahora, algunos de nosotros tendríamos dificultad en considerar que esto fuera un cumplido. Pero, ¿ha mirado usted una vaca últimamente, es decir, ojo a ojo? Bueno, la próxima vez que se encuentre con una vaca, mírela ojo a ojo y podrá notar cuán bellos son los ojos de la vaca. Así pues, cuando los griegos pensaban que la mujer era bella, decían que tenía los ojos de una vaca. Pero notemos que aquí en cuanto a Lea, se nos dice que los ojos eran delicados, lo que realmente quiere decir no tenía nada de belleza. Bueno, leamos ahora el versículo 18 de este capítulo 29 de Génesis. Y Jacob amó a Raquel y dijo: «Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Vemos que Jacob estaba bien enamorado. Por tanto, aquella mañana en el desayuno, cuando el tío Labán sugirió que trabajara, pensaba realmente en otra cosa. Sabía que el joven se había enamorado de Raquel, y por tanto no creemos que le sorprendiera la contestación de Jacob cuando le preguntó cuál sería su salario. Jacob estaba dispuesto a trabajar 7 años por Raquel, y Labán concuerda con la respuesta de su sobrino. Leamos los versículos 19 al 22. Y Labán respondió: «Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo». Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: «Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella». Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Encontramos aquí una de las cosas más amables que se dicen acerca de Jacob. Francamente, la única parte de la vida de este hombre, es decir, la primera parte de su vida, que tiene algo de hermoso, de noble o admirable, es su amor por Raquel. Eso es muy descollante. Puede imaginarse a Jacob trabajando. Y amigo oyente, el tío Labán obligó a Jacob a trabajar duro. Trabajar en el frío, en la lluvia y en todo tipo de tiempo. Pero Jacob siempre pensaba en aquella señorita Raquel. Allí estaba para recibirlo y saludarlo, y él estaba pero muy enamorado de ella. Leamos los versículos 23 al 26 de este capítulo 29 de Génesis. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado?» Y Labán respondió: «No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor». Encontramos aquí una mala jugada.
En la ceremonia de matrimonio en aquellos días, la mujer se cubría con un velo y quedaba velada por completo para que no la vieran. Pobre Jacob no vio a la muchacha hasta que entraron en la tienda. Alzó el velo y he aquí no era Raquel, era Lea. Y nos preguntamos si en aquel momento, al ver que había sido engañado, Jacob quizá recordó algo de su propio padre cuando él se hizo pasar por el mayor. Engañó a su padre y por eso tuvo que huir de la casa. Había recibido la bendición, pero en cambio había engañado a su padre. Dios no apoya ese tipo de conducta, no la aprueba de ninguna manera. Dios había prometido la bendición a Jacob, pero debió haber esperado para recibirla por la senda que Dios había establecido. Debe recibir la bendición por la senda de Dios, y no por la suya. ¿Y qué pasa? Se hizo pasar por el mayor cuando realmente era el menor. Ahora aquí cree que consigue la menor, pero en vez de eso obtiene la mayor de las hijas de Labán. Se le vuelve la tortilla, pudiéramos decir, y esto es una cosa muy terrible para Jacob. Es cosa criminal lo que le ha hecho Labán. Pero note usted cómo el tío Labán lo da como legítimo. Es un perito en ese tipo de cosa. Le dice a Jacob que había una cosa pequeña en el contrato, una cláusula pequeñita, en letra chiquita, allá en su contrato. Simplemente olvidó mencionárselo a Jacob. Tienen una costumbre en su tierra, y es que la hija mayor debe casarse primero, y que la hija menor no se puede casar hasta cuando se haya casado la mayor. Le dice que siente muchísimo que se le olvidara mencionar esto y que fue por eso que sucedió así. Pero el tío Labán está dispuesto a ser muy generoso en sus tratos y por tanto le hace a Jacob otra oferta. Leamos el versículo 27 de este capítulo 29 de Génesis. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Esta semana son otros 7 años. Ahora no diga usted que este hombre tendrá 2 esposas y que Dios lo aprueba. El relato aquí es inspirado porque eso es lo que sucedió, pero eso no significa que Dios lo hubiera aprobado. En el caso de Abraham que tomó a Agar, toda la historia manifiesta que Dios lo desaprobó por completo. Y se relata aquí porque es un hecho que ocurrió. Bueno, el tío Labán está recibiendo el valor cabal del dinero, ¿no le parece? Y el pobre Jacob realmente está recibiendo clases en esa escuela de las dificultades, en esa escuela del sufrimiento. Pero está tomando 2 esposas y no debe haberlo hecho, y estará muy afligido por eso. Leamos el versículo 28. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. El pobre Jacob ciertamente se ha llevado un chasco. El tío Labán le había dicho que le daría a Raquel si le servía 7 años. Ahora Jacob sirvió los 7 años, pero recibió a Lea. Bueno, después de todo, él también había engañado a su padre y a su hermano, haciéndose pasar por el hijo mayor cuando en realidad era el menor. Ahora se le da la mayor cuando pensaba recibir la menor. Sirve al tío Labán el doble del tiempo que había concordado al principio. Los 7 años habrían de ser muchos. Pero en todo sirvió 14 años y ahora tiene 2 esposas. Amigo oyente, Dios no aprobó esto. Este hombre encontrará muchísimos problemas en su familia de aquí en adelante, y todos, por supuesto, datan de sus propios métodos que empleaba y que Dios no aprobó. Leamos los versículos 29 al 32. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Toda esta historia contrasta con la venida del siervo de Abraham a buscar la esposa para Isaac. El siervo acudió a Dios continuamente por su dirección. Jacob viajó por su propio ingenio y estaba absolutamente seguro y porfiado. La decepción que experimentó por mano de Labán mostró que no le era posible depender de su propia fuerza y habilidad. Le faltaba la dirección del Señor en su vida. Y así también al cristiano hoy en día
le falta la guía del Señor y la plenitud del Espíritu Santo para todo momento de cada día. Lea es una persona triste, pero llega a ser la madre de Rubén, el hijo mayor. Sin embargo, él no iba a iniciar la línea que conduce a Cristo. En realidad, el que conducirá a Cristo será Judá, el hijo que le nace a Lea de último. Lea tuvo 4 hijos. Le nació Rubén, y en el versículo 33 le nace Simeón. Luego en el versículo 34 le nació Leví. Y el 4º hijo, en el versículo 35, es Judá. Y en realidad tuvo unos hijos destacados. Judá es de quien procede la línea real. David era de esta línea, y más adelante, por supuesto, el Señor Jesucristo mismo. Según la carne, Cristo procedió de la línea de Judá. Leví dio origen a la tribu sacerdotal. Usted recordará que Rubén perdió su puesto de primogénito por causa de su pecado. Este capítulo 29 concluye, pues, con la bendición de Dios sobre Lea, dándole 4 hijos. Vemos que Dios está obrando a pesar del pecado de Jacob. Dios no obra por causa del pecado, sino a pesar del pecado de Jacob. El capítulo tiene que ver con la familia de Jacob y el nacimiento de sus hijos. Jacob anhela partir de la casa de Labán y llega a un convenio con él por la astucia. Veamos cómo se llega a este convenio leyendo los primeros 3 versículos de este capítulo 30 de Génesis. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, «Dame hijos, o si no me muero». Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿Soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, «He aquí mi sierva Bilha. Llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Notamos aquí que Jacob se perturba. En aquel entonces, una mujer se sentía deshonrada a menos que diera a luz, y cuantos más hijos tuviera, mejor posición tenía. Notamos aquí que siguen la costumbre de aquel entonces. Recuerde usted que Abraham y Sara hicieron lo mismo. Dios no lo aprueba tampoco. El relato está aquí y es exacto, pero es obvio que Dios no lo aprueba. Ya hemos dirigido nuestra atención hacia la rivalidad que hubo en la familia de Abraham. La hubo también en la familia de Isaac, y ahora vemos que existe ya esta rivalidad en la familia de Jacob. Los siguientes versículos del capítulo hablan del nacimiento de 2 hijos de Jacob a Silpa, la sierva de Lea, y luego habla del nacimiento de 2 hijos más a Jacob y a Lea. Luego nació José a Raquel, y más tarde nació Benjamín. Y haremos aquí una pausa para anotar los 12 hijos de Jacob, porque es importante que los recordemos bien. Los hijos nacidos a Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina, una hija. Ahora los hijos nacidos a Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos nacidos a Silpa, sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Y los hijos nacidos a Raquel misma fueron José y Benjamín. Notamos que Lea dio a luz la mitad de los 12 hijos de Jacob. Cada uno de sus hijos tuvo un puesto de significación entre los 12 hijos de Jacob, cuando llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Leví llegó a ser la tribu sacerdotal, y Judá llegó a ser la tribu real. Prosigamos ahora con los versículos 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Este hijo José que se menciona aquí es el muchacho que irá más tarde a la tierra de Egipto. Y le seguiremos más adelante en el libro. Es una persona muy notable, pero nos ocuparemos de él más adelante. Leamos ahora los versículos 25 al 27 de Génesis, capítulo 30. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa.
Ahora escucha al tío Labán. No ha terminado con él todavía. Aprendió lo mismo que Abimelech, el rey de Gerar, aprendió cuando Isaac estuvo con ellos. Era bendecido. El tío Labán ha descubierto que Dios está con Jacob y que Dios le bendijo. Por tanto, le suplica a Jacob que no salga con precipitación dejándole. Dice que ha sido bendecido por causa de él, y que aún aumentará su salario si se queda. Note usted lo que dice en los versículos 28 al 30. Y dijo, señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Escuche usted las quejas de Jacob. Está diciendo que todo lo que ha recibido son 2 esposas. Ahora tiene 2 esposas, 2 criadas y un montón de muchachos. La verdad es que son 11 muchachos. Ahora, ¿qué va a hacer él? ¿Cómo va a hacer para dar de comer a toda esta gente? Le dice a Labán que Dios le ha bendecido y le ha prosperado, pero que él mismo no tiene nada para sí. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 30 de Génesis. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Jacob escoge el ganado que no es de raza pura. No eran los animales de raza pura, de ninguna manera. Jacob dice que los tomará como salario. Y él continúa hablando en los versículos 33 y 34. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Jacob piensa separar los animales para que no les sea posible criar con los otros. Sigamos adelante ahora con los versículos 35 al 39. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Ha habido varias explicaciones en cuanto a esto. Hay quienes dicen que no es nada sino pura superstición. Otros dicen que es fábula y que no debe de encontrarse en la narración. Amigo oyente, creemos que es muy importante que se encuentre aquí en este relato. Parece que el método que usó Jacob aquí produjo los resultados esperados, y puede indicar que los hombres hoy en día todavía no han agotado esta especialidad. Hay muchas cosas que aún hoy día no se pueden explicar. Un pastor nos dice que cuando él era niño, en el sur de Oklahoma, en los Estados Unidos, había un hombre que tomaba una horquilla para poder saber dónde había agua. Cuando cualquier persona en toda la vecindad deseaba encontrar agua para abrir un pozo, llamaban a este hombre para que viniera a indicarles. Y él venía con su horquilla, y lo interesante es que siempre encontraba el agua, si abrían el pozo donde él les decía que había agua. El pastor dice que todo lo que él sabe es que aunque parecía ser un procedimiento raro, tenía éxito. Y no conocemos ninguna explicación científica que indica por qué tenía éxito. Otra explicación en el caso de Jacob puede ser que él y Labán pensaban que eso era lo que causaba que fueran manchados y rayados, pero que en realidad fueron los factores genéticos en el ganado. Antes de la separación, los animales quedaban juntos, y unos producían manchados y rayados, salpicados de color, pero también había los de color puro. Después de apartarlos, los de color puro sin duda producirían más salpicados de color, mientras fue menos probable que los salpicados produjeran los de color puro.
Realmente no sabemos de veras cómo es que Jacob logró todo esto. No hay necesidad de explicarlo. Lo importante es ver que Jacob emplea la trampa una vez más. Leamos ahora los versículos 40 al 43 de este capítulo 30 de Génesis. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán, y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Una vez más notamos que Jacob es muy tramposo. Usted puede ver que no ha abandonado la trampa simplemente porque ha sido engañado. El hecho es que trata de superar ese engaño. Llega hasta Harán con un solo bastón y ahora tiene grandes posesiones. Los métodos de Jacob revelan que todavía depende de sí mismo, aún después de sus chascos, a manos del tío Labán. Todavía no ha llegado al lugar donde está dispuesto a echarse completamente sobre la voluntad y la sabiduría de Dios. El creyente debe aprender dos grandes verdades hoy en día. No hay nada bueno en la naturaleza vieja. No hay ningún poder en la naturaleza nueva. Hasta cuando el creyente se haya presentado a Dios y ande en el poder del Espíritu Santo, no puede producir nada que agrade a Dios ni que sea de provecho para el hombre. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 13, «Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia». Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 30 del libro de Génesis. Y comenzamos ahora el capítulo 31. En este capítulo vemos que Jacob parte de la casa de Labán sin darle aviso alguno. Como usted sabe, él tiene esa costumbre de salir a las escondidas sin despedirse de nadie. Labán sale detrás de él, lo persigue y lo alcanza. Jacob y Labán luego hacen un pacto de no defraudarse ni hacerse daño el uno al otro, y se separan en una manera aparentemente amistosa. Este es un capítulo largo que tiene 55 versículos. Y quisiéramos sugerir a quienes están estudiando con nosotros que lo lean con cuidado repetidas veces. Contiene muchos hechos que han sido tomados en sentido erróneo. Revela algo del carácter de Jacob. Es un capítulo lleno de temor, de odio y sospecha, desavenencia y trato. Todos estos señalan el hecho de que Jacob está llegando a una crisis en su vida. Se acerca a un punto en que no sabe qué hacer. 20 años de frustración llevan a Jacob al punto de la desesperación y decisión. A cada instante ha engañado a Labán a fuerza de tretas. Jacob encontró en Labán la horma de su zapato, y ya cansado de estos encuentros desagradables, anhela ser puesto en libertad. Ahora tenemos el otro lado de la moneda. Dios quiere que él salga de esa tierra. Dios reconoce que la influencia allí no es buena para Jacob ni para su familia. Recuerde usted que Dios sabe que estos muchachos han de encabezar las 12 tribus de Israel, y Dios quiere que salgan de ese ambiente y que vuelvan a la tierra de Abraham, la tierra que le había prometido a Abraham. Por tanto, Dios está llamando a Jacob para que regrese. Todo esto hace de este un capítulo muy interesante, con todo esto en el trasfondo como preliminar. Leamos entonces los primeros 2 versículos. «Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Jacob ahora se enriquece más que el tío Labán. Es muy obvio que al tío Labán esto no le gusta, y coge ahora una cierta aversión contra Jacob. Veamos esto en los versículos 3 y 4 de este capítulo 31 de Génesis. También Jehová dijo a Jacob, Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Dios llamó a Jacob para que saliera, y por tanto se prepara para hacer eso.
Tiene temor de hablar de esto en casa por si acaso algún siervo, o Labán mismo, o los hijos de Labán le oyen por casualidad. No quiere que le vean conspirando con Raquel y Lea. En los versículos 5 al 6, Jacob declara su frustración, y les dijo, «Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre». Esa es la cosa sobre la cual podemos ponernos de acuerdo con Jacob y reconocerla. Ha trabajado con todas sus fuerzas. Opinamos que debemos atribuir eso a Labán. Creemos que Labán recibió el valor cabal del dinero de cualquier hombre que le trabajara. En el versículo 7, Jacob declara la forma cómo ha sido engañado por su suegro. «Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal». Note usted eso, amigo oyente. 10 veces durante esos 20 años, el viejo Labán había venido y había cambiado el salario de Jacob. Estamos hablando de un tramposo. Bueno, Jacob pensaba que comprar aquella primogenitura por un plato de sopa fue un trato bastante bueno, pero el tío Labán resultó ser más listo que él. Pobre Jacob. 10 veces había tenido que sufrir el cambio de su salario. Se siente frustrado y perplejo y no sabe a dónde ir. Y es este el tiempo cuando Dios le llama a salir. Y Dios le ha llamado a salir por el bien de los niños en la familia, para que ellos no estén en ese ambiente. Vamos a reconocer que estamos en una sección que Dios nos ha dado para ministrar a nuestras necesidades. Tratamos aquí de un hombre que era también pecador por muchos lados, pero un hombre al cual Dios no abandonó. Y podemos tomar aliento en eso. El Señor nunca abandonará a Jacob mientras siga acudiendo a Él. Siempre le recibirá. Y si está dispuesto a recibir a un hombre como Jacob, y si ha recibido a una persona como yo, entonces también puede recibirle a usted, amigo oyente. Por 20 años Jacob ha pasado por una experiencia muy triste con el tío Labán. Ha estado estudiando la materia en la escuela del sufrimiento, y ahora Jacob empieza a respingar bajo tensión. Sin embargo, note usted que por todo esto percibe que Dios ha estado con él, y que es Dios quien le ha prosperado. La hora ha llegado y Dios le llama a salir de allí. Ahora, ¿empieza Jacob a quejarse a sus esposas? Creemos que sí. Note usted que sigue hablando en más detalle en los siguientes versículos para explicar a sus esposas, para que ellas entiendan qué ha pasado. No creemos que Jacob fuera pícaro con Labán aquí. Creemos que él empleó métodos legítimos, los cuales cualquier hombre de negocios emplearía. No hizo daño a Labán. Dios había bendecido sus animales hasta tal punto que Labán y sus hijos se sentían celosos de él y le odiaban. Notará usted que sigue explicándole todo esto a sus esposas y les declara el motivo por el cual quiere salir. Leamos ahora los versículos 10 al 13. «Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento». Ahora es posible que usted crea que hace un momento no dimos una explicación satisfactoria con respecto a lo que sucedió, porque reconocemos que hay algunas explicaciones del por qué los animales salían pintados. Realmente estábamos esperando hasta llegar a este punto aquí, porque ahora nos damos cuenta que fue Dios quien lo hizo. Por eso diríamos que no tenemos que buscar las explicaciones naturales, aunque estamos seguros que Dios empleaba los métodos naturales para lograr hacer esto. Sin embargo, siendo que Dios no nos dice cuáles métodos naturales empleó, opinamos que no sabemos. En todo caso, sea cual fuere la explicación, Dios es quien lo hizo. Dios dice que vio lo que hacía Labán, y entonces procedió a bendecir a Jacob. Dios se identifica y hace que Jacob recuerde a Betel. Ese es el lugar donde se le apareció al joven al huir la primera noche de su casa. Dios quiere que salga de Harán porque tiene 12 muchachos que están desarrollándose y que ya están empezando a aprender cosas las cuales no deben aprender.
Dios quiere que salgan de ese lugar de idolatría y paganismo. Dios quiere que Jacob y sus muchachos salgan de aquí exactamente como tiempos atrás había sacado a Abraham de un lugar idólatra. Notemos ahora los versículos 14 y 15. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Dicen que ciertamente como hijas de Labán deben recibir alguna herencia, y que eso debe evitar que Labán sea tan antagónico. Pero, amigo oyente, no se puede confiar en Labán. Y sabe que hoy, lamentablemente, hay muchos cristianos que demuestran en su manera de manejar su propio dinero y el dinero ajeno, que no se puede confiar en ellos tampoco. Esa, creemos, es una prueba verdadera de un individuo hoy día. Sería posible contar a usted algunas historias horripilantes acerca de algunos cristianos, líderes cristianos, y cómo hacen cosas que no deben hacer con el dinero. Pero vamos a abstenernos de eso. Leamos ahora el versículo 16. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Admiramos a estas dos mujeres. Dicen a Jacob que haga lo que quiere hacer. Son fieles con él y al parecer creen que su padre les ha robado. Ahora los versículos 17 al 19 de este capítulo 31 de Génesis dicen, Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Hagamos aquí una pausa por un momento, porque se nos revela algo que es de sumo interés. Jacob se levanta y de nuevo sale a toda prisa. Usted recordará que así tuvo que huir de su casa, y ahora sale de la casa del tío Labán del mismo modo. En realidad, aquí no tiene la culpa, aunque sí tuvo la culpa cuando huyó de su propia casa. Es obvio que ha preparado todo esto. Ya ha tenido práctica al salir de la noche a la mañana. Tuvo el ganado y todo lo demás listo para marcharse, listo para salir de aquella tierra. Aparentemente sus esposas no tuvieron la oportunidad de coger muchas de las cosas que eran de ellas. Pero fíjese usted ahora lo que pasó. Raquel robó los ídolos que eran de su padre. Ya dijimos que era un hogar de idolatría. Dios no quería que los hijos de Jacob se criaran en una casa donde existía la idolatría. Pero ella siente deseos de llevar los ídolos con ella. ¿Qué noción más primitiva y pagana tenía ella? Recuerde usted que Jacob había pensado que huía de Dios cuando fue a Betel y luego se le apareció allí. Se dio cuenta que no se puede huir de Dios. En efecto, David escribió acerca de eso. Dice en el Salmo 139, versículos 7 y 8, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. La muerte no le esconderá de Dios. No se puede huir de Dios llegando a la luna o hasta la altura del cielo. Simplemente no se puede escapar de Dios. Pero Raquel deseaba llevar aquellos ídolos con ella. Jacob esperaba que Labán saliera a trasquilar las ovejas. Sin duda fue una distancia de kilómetros porque las ovejas apacentaban en un área muy grande en aquel entonces, y todavía lo hacen porque se requiere una región grande para apacentarlas. Así pues, mientras Labán estaba fuera de casa, Jacob simplemente olvidó avisarle que se iba. Los versículos 20 y 21 dicen, Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Notamos que ya había avanzado bastante. El monte de Galaad queda al oriente del río Jordán.